Hola, muy buenas tardes a todos. Quiero darles la bienvenida a todos por haberse inscrito y dentro de unos minutitos más damos comienzo a esta próxima charla online, masterclass sobre criolipólisis. Me presento, soy la doctora Paola Pelatía, diplomada en Medicina Estética, Anti-Aging y Ortomolecular. Fíjense que todos estén bien conectados, tengan buena conexión y vamos a explicar cómo vamos a desarrollar esta actividad. Vamos a hacer la presentación de corrido y al finalizar la presentación todos van a tener la posibilidad de hacer preguntas. Vamos a tratar de responder todas esas preguntas y en caso de que queden inconclusas, ustedes podrán escribirnos a la dirección capacitaciononline@sveltia.com y allí responderemos lo que nos quede. Bueno, el tema que vamos a abordar hoy es un tema muy interesante, es criolipólisis. La criolipólisis es un procedimiento realmente muy satisfactorio a la hora de la consulta médica y de los resultados que vemos en nuestros pacientes. En lo personal, realizo criolipólisis desde hace ya 3 años, con resultados muy buenos y realmente está reconocida hoy como la terapia más efectiva y segura para eliminar adiposidad localizada de forma no invasiva. Recordemos un poquito qué es la adiposidad entonces. La adiposidad localizada es aquella acumulación de tejido graso en determinadas zonas del cuerpo que van a provocar una alteración estética en el contorno corporal. Esta grasa puede estar o no acompañada de sobrepeso y esto es un punto muy importante aclarar a nuestros pacientes, ya que tenemos que explicarles que no es un método para reducir peso. Es más, el peso se va a mantener y lo que vamos a lograr es el contorneado del cuerpo, el modelado corporal. Existen 2 tipos de adiposidad localizada. Tenemos por un lado la adiposidad localizada primaria y la adiposidad localizada secundaria. En el caso de la primaria es aquella que está relacionada con el desarrollo hormonal y que suele afectar la región del cuerpo a nivel de la zona central o media e inferior de los muslos. Mientras que la adiposidad localizada secundaria se presenta mayormente en el abdomen, en la región de los flancos, en el dorso, en región de brazos, papada, y está muy íntimamente ligada a los malos hábitos alimentarios y a la falta de ejercicio físico. No se escucha. Hagamos un poquito de historia de la criolipólisis. La criolipólisis ha sido desarrollada por reconocidos dermatólogos del Colegio de Médicos de Harvard en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, Estados Unidos. Todo comenzó alrededor del año 2004, los primeros estudios, y a partir del año 2008 se reconoció por la FDA su uso para aplicarlo a nivel de la región de flancos. Y en el 2011 ya fue reconocida por la FDA para su aplicación a nivel abdominal. Los científicos demostraron que las células grasas, que el tejido adiposo, tenía una sensibilidad especial al frío, es decir, que el efecto de enfriamiento iba a afectarlo específicamente a este tejido sin afectar órganos adyacentes o circundantes. Y de esta manera, podría ser eliminado sin dañar la piel. Haciendo una comparación con los otros métodos que existen para tratar adiposidad localizada de manera no invasiva, yo creo que la criolipólisis realmente es un procedimiento muy fisiológico, si lo comparamos, por ejemplo, con la ultracavitación. Ustedes recuerden que un paciente que vamos a trabajar con ultracavitación necesitamos contar con un paciente relativamente sano, que tenga una buena función renal, que tenga un hígado en condiciones, que su nivel de grasas en sangre sea adecuado, mientras que con el procedimiento de criolipólisis esto realmente lo desestimamos, ya que es realmente muy efectivo y no vamos a generar una sobrecarga grasa a nivel de la sangre ni metabolización como lo hacemos con el otro método. Entonces, armando una definición de criolipólisis, podemos decir que es la reducción de la adiposidad inducida por el frío de manera no invasiva y logrando un efecto lipolítico que solamente va a afectar a las células grasas sin comprometer tejidos u órganos circundantes. ¿Cuáles son las zonas que podemos trabajar o tratar con criolipólisis? Bueno, en esta gráfica podemos diferenciarlo muy bien.
tenemos la región abdominal, que la dividimos por una cuestión práctica en abdomen superior y abdomen inferior. Tenemos la región de muslos, la región de aductores, siempre teniendo en cuenta en la región de aductores de considerar 4 traveses de dedos por debajo de la región inguinal, porque esa es una región muy vascularizada e inervada, y además también muy sensible, por lo tanto. Otras zonas que podemos trabajar, como se observa en la gráfica, es la zona de flancos, la zona del pantalón de montar, que tiene resultados espectaculares en esa región, la zona de los brazos y las rodillas. Hoy con los cabezales nuevos y más pequeñitos podemos adaptarlo a diferentes zonas del cuerpo. ¿Cuáles van a ser los tipos de criolipólisis que encontramos? Bueno, por un lado, la criolipólisis por succión, que para mí, bueno, es la criolipólisis original, la criolipólisis madre, y en el último año se desarrolló criolipólisis por placas planas, que también es muy novedoso y funcionaría como una especie de accesorio para los tratamientos de criolipólisis por succión. Ya vamos a ver después los tipos de equipos con los que contamos y la disposición de los cabezales y demás. Veamos cómo funciona en sí la criolipólisis original, la criolipólisis por succión. Bueno, vamos a estar contando con un cabezal que tiene una copa en donde se introduce el tejido graso o el panículo adiposo. A cada lado del cabezal tenemos distribuidas las placas de enfriamiento y en la parte del extremo del cabezal tenemos la bomba de vacuum, que va a hacer el efecto, digamos, de vacío para succionar este tejido adiposo. En esta otra gráfica lo podemos explicar mejor. Nosotros colocamos el cabezal sobre el tejido a tratar, la bomba o el vacuum aspira a esta región y queda dispuesto el tejido graso entre medio de las 2 placas de frío. Y acá es muy importante esta aclaración. ¿Por qué se produce el efecto de vacuum? Porque de esa manera nosotros logramos cortar el flujo sanguíneo temporalmente en esa zona para evitar que la sangre caliente la zona a tratar y adicionalmente la grasa queda aislada del resto de los tejidos e inmovilizada durante todo el tratamiento. De esta manera conseguimos un mejor enfriamiento localizado. ¿Cuál va a ser la vía de metabolización de este tejido tratado? Bueno, esto es lo que les explicaba, digamos, como gran diferencia con los otros métodos que existen en el mercado. La aplicación precisa a bajas temperaturas provoca la muerte del adipocito y posteriormente estos adipocitos van a ser devorados y digeridos por los macrófagos. ¿Cómo ocurre todo este proceso? Una vez que se estimula con el frío, se va a generar a los 3 días un proceso inflamatorio que va a generar una paniculitis en la región y esto va a estimular un proceso natural del organismo en respuesta a esta agresión conocido como apoptosis o muerte celular programada. Este proceso inflamatorio inicial llega a su pico máximo a partir de los 14 días y entre los 14 y los 30 días posteriores al tratamiento, los adipocitos en estado de cristalización o, como decirlo, en estado de espera, van a ser rodeados por los macrófagos y otros fagocitos. De esta manera va a poder producirse el proceso de fagocitosis o autólisis del tejido graso. 4 semanas más tarde del tratamiento, es decir, un mes, la inflamación comienza a disminuir junto con el tejido adiposo, que también empezamos a evaluar a ese nivel la reducción del mismo. Y incluso está descrito en los estudios que 2 a 3 meses más tarde el paciente continúa perdiendo volumen de grasa en el área tratada. En esta gráfica podemos observar cómo se encuentra el tejido adiposo antes del tratamiento. Durante el tratamiento, aquí observamos cómo se introduce dentro de la copa del cabezal, cómo queda expuesto entre medio de las placas de frío y cómo al cabo de un mes de tratamiento el tejido queda disgregado, reducido. En una vista ecográfica podemos observar cómo se dispone con una medición la grasa antes de la sesión. Acá podemos observar la medición. Y 4 meses más tarde de la sesión, cómo se ha reducido ese panículo graso. Observen la medición.
Se estima que la reducción media es del 22,4% de este tejido graso, lo cual es muy importante también este dato a tenerlo en cuenta, porque es lo que nos va a permitir programar el tratamiento a ese paciente, es decir, la cantidad de sesiones que le vamos a proponer a nuestro paciente. Si sabemos que en cada sesión de criolipólisis, en cada zona mensual que tratemos, vamos a reducir entre un 20 a un 30% del tejido graso tratado, es lógico que le propongamos a nuestro paciente un número de 3-4 sesiones por lo menos, ¿sí? Así logramos el 100%. Bueno, acá hablamos sobre justamente cada cuánto realizamos las sesiones de criolipólisis. En base a la metabolización de este procedimiento, en donde explicábamos que había un proceso inflamatorio que tenía un tiempo de producción, es por ese motivo que las sesiones de criolipólisis se deben efectuar por lo menos entre 4 a 6 meses de distancia entre una y otra. Y la duración de la sesión de criolipólisis va a depender mucho de la extensión del área a tratar y fundamentalmente del pliegue de panículo graso que nosotros midamos a través del plicómetro, que es la herramienta de la cual nos valemos para poder tomar esta medición. Generalmente en los equipos nuevos, el tiempo que tenemos por sesión es entre 20 a 25 minutos. Y esto ya van a comprender por qué, porque con los equipos anteriores nosotros trabajábamos con el doble de tiempo. Eso ha sido un interesante acierto de este último año también, de Sveltia, donde ha desarrollado equipos con doble placa de enfriamiento, por lo cual el tiempo de la sesión es mucho más corto o más reducido. Bueno, acá esta foto es muy interesante porque quienes nunca realizaron todavía criolipólisis, si no lo ven o no lo explicamos, pueden asustarse a lo mejor un poquito. Pero en realidad, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando nosotros retiramos el cabezal de criolipólisis, lo primero que vamos a ver es un eritema. Inmediatamente post sesión vemos este eritema que se ve en la fotografía. Este eritema, al cabo de unos minutos, desaparece, no queda nada. Es decir, no tenemos ninguna complicación si evaluamos esto en el momento de retirar el cabezal. Incluso, cabe aclarar que en aquellos pacientes que tienen una sensibilidad especial o que tienen trastornos vasculares o de la microcirculación, a veces cuando retiramos el cabezal podemos observar alguna zona que tiene un color más violáceo, además del eritema, que ya sabemos que puede ser futura formación de un hematoma, que tampoco es nada de gravedad, porque en ese caso lo que va a ocurrir simplemente al cabo de una semana se va a ir disipando. Acá podemos observar cómo son las placas de criolipólisis plana, los cabezales nuevos, que ya lo vamos a ver bien en la distribución de los equipos. Una cosa más que quiero aclarar con respecto al tema de cuando retiramos el cabezal en la sesión y qué es lo que el paciente percibe. No es muy frecuente, pero hay algunos casos, y me ha pasado en 2 oportunidades, en un caso con una misma paciente, tratándole 2 zonas diferentes, y en otro caso de otra paciente, que al retirar el cabezal, inmediatamente después el paciente siente como una especie de ardor intenso y lo describe como algo quemante. Por supuesto, en ese momento me alarmé un poco, lo único que hice fue corroborar que la piel estuviera indemne, que no tuviera ninguna lesión, ninguna región como ampollada, ni nada por el estilo, y después, obviamente, que esta sensación del paciente fue cediendo a los pocos minutos y no quedó absolutamente nada. De manera tal que después nos damos cuenta que está descrito como efecto adverso, o uno de los efectos adversos, el tema de una hipersensibilidad en algunos casos o una neuralgia transitoria. Bueno, ¿cuáles van a ser las recomendaciones que tenemos que tener en cuenta antes de realizar la terapia con criolipólisis? Bueno, yo creo que como cualquier tratamiento médico estético, lo primero que hay que hacer es una muy buena historia clínica, valorar muy bien a nuestro paciente, evaluar los antecedentes personales que tenga, efectuar las mediciones a través del plicómetro, que ya también explicaremos cómo se hace. Posteriormente, tomar el registro fotográfico, que eso también es muy importante y a veces nos olvidamos en el día a día, porque nos va a permitir valorar el antes y el después de ese paciente.
Y finalmente, otra cosa que también es a tener en cuenta, el tema del consentimiento informado. Una vez que realizamos todos estos pasos, tenemos al paciente en posición de pie, tomamos la medición y una vez que está en posición de decúbito, colocamos los paños anticongelantes. Trabajamos siempre con un paño anticongelante para proteger la piel de la quemadura del frío extremo. Y aquí viene la aclaración más importante de todas, porque está relacionado, referida a las complicaciones que pudiera tener este método. Si nosotros trabajamos con los paños anticongelantes que provee el fabricante y los colocamos de manera adecuada, no deberíamos tener inconvenientes con esta técnica, que es la complicación más temida y es la quemadura de la piel. Por eso, como decimos, la colocación y el paño debe ser siempre el que provee la empresa y tener en cuenta que no son paños reutilizables. El paño se debe descartar y desechar en cada sesión, en cada paciente y en cada zona. Bueno, siguiendo con esto, vamos a apoyar el cabezal sobre la superficie a tratar. Siempre debemos, como les decía, medir el pliegue del panículo adiposo. Existe un mínimo de pliegue para tratar que va entre 25 a 27 milímetros de espesor. Y el equipo en realidad también nos permite trabajar con otros valores, pero esto ya queda bajo exclusivo criterio profesional. He tenido también pacientes en donde la mayoría de los pacientes en realidad vienen con un panículo adiposo mayor de 25 o 27, o sea que no sería tan problemático en ese caso. Después están los casos en que vienen con un pliegue más pequeño, entre 22, 25, y bueno, ahí nos planteamos, ¿lo podemos hacer? ¿No lo podemos hacer? En realidad, si nosotros seguimos las normas y las recomendaciones adecuadas, se puede trabajar perfectamente bien, pero ¿qué vamos a hacer? Como es un pliegue más pequeñito, vamos a exponer ese tejido de pliegue más pequeño a menor tiempo de duración de frío, ¿sí? Para evitar el riesgo de complicación. Se puede tratar y anda perfectamente bien. Acá vamos a la técnica, cómo hacemos la medición. Bueno, con el paciente de pie siempre. Lo que vamos a hacer es hacer como una especie de pinza con nuestras manos, entre el dedo pulgar y el índice, vamos a tomar ese pliegue graso. En ese momento le vamos a pedir al paciente que haga una contracción muscular o abdominal, por ejemplo, si estamos en la región abdominal, para poder diferenciar bien el músculo del tejido graso y para poder también determinar si existe flacidez cutánea, ¿no? Porque eso es importante tenerlo en cuenta y ya les hago una aclaración al respecto. Siguiendo entonces con la medición del pliegue, tomamos entre medio del pulgar y el índice el panículo graso, colocamos el plicómetro, que es este aparatito que ustedes ven aquí, esta herramienta que parece una tijera, y bueno, tiene la medición en milímetros, una escala en milímetros. Hacemos coincidir las flechas y es así como nos va a determinar el valor que tiene nuestro pliegue. Importantísimo para poder efectuar el tratamiento y saber con qué pliegue contamos. Como decíamos hace un momento, trabajamos con pliegues que sean alrededor de 25 o 27, lo que no implica que no pueda ser mayor o menor de esta medición. En los casos en que queremos trabajar con cabezales planos, tampoco tendríamos ningún inconveniente. Igual hacemos la medición del pliegue para poder después corroborar y demostrarle al paciente el efecto del resultado. Con CryoPad tenemos esa ventaja de que podemos trabajar varias zonas a la vez. Y hablando un poquito del equipo CryoPad, este equipo tiene 7 programas. Las sugerencias de uso de estos 7 programas, bueno, les cuento, tiene un programa 1, 2 y 3 que maneja una temperatura entre +2, 0 y -2 grados centígrados. El tiempo de exposición del tejido aquí es entre 30 y 40 minutos. Este es el programa, el 1, 2 y 3 son los programas más recomendados en la mayoría de los casos. Después tiene un programa 4 y 5, donde la temperatura trabaja a -4 y -6 grados centígrados. Observen que el tiempo de exposición, al ser una temperatura más baja, es menor, de 20 a 25 minutos. Y en el programa 6 y 7 son programas donde la temperatura es superior a los -6 grados centígrados, es decir, más baja, y realmente, bueno, queda bajo criterio del profesional médico. Como decíamos antes, la cantidad de sesiones van a ser entre 2 y 4 sesiones, siempre dependiendo de lo que midamos con el plicómetro. A ver, esto tampoco es privativo. Si el paciente tiene un panículo adiposo mayor, posiblemente realicemos más cantidad de sesiones. Y la frecuencia siempre no menos de 4 a 6 semanas.
¿Cuáles son las indicaciones para criolipólisis? Bueno, este es un tratamiento para trabajar sobre los depósitos grasos pronunciados y que sean complicados de eliminar con dieta o ejercicio. A ver, volvemos a recalcar lo de antes. No es una manera o un método para perder peso, ni tampoco para tratar obesidad. Las zonas más usuales de tratamiento van a ser el abdomen, los glúteos, la región lateral del dorso, la región de la cadera, las piernas, la espalda, las rodillas, con la incorporación de los cabezales más pequeñitos y adaptables, también tenemos la región de la papada para trabajar. ¿Cuáles serían las contraindicaciones de esta técnica? Bueno, importantísimo, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, como por ejemplo las enfermedades relacionadas a la parte vascular o vasculitis, la enfermedad de Raynaud, la crioglobulinemia, que ambas enfermedades se relacionan con la exposición al frío. Entonces, en estos casos, obviamente que no podemos ofrecerle este tipo de tratamiento. Las dermopatías, las varices en la zona que deseamos tratar. Eso hoy en día en realidad también lo podemos resolver porque a través de los cabezales planos nosotros evitamos el uso de la succión del otro cabezal y de esta manera podríamos trabajar en esa zona. Así que sería una contraindicación relativa en este caso. Los procesos infecciosos o inflamatorios agudos, las cicatrices recientes, lógicamente, y el embarazo y la lactancia lo dejamos como también una contraindicación relativa porque en realidad no significa que la criolipólisis va a afectar la lactancia materna ni el embarazo en sí, ni al niño. Es algo que debemos hablar muy bien con nuestra paciente y acordarlo con ella y pedir siempre la autorización de su obstetra para realizar este tipo de procedimientos por una cuestión médico-legal. Continuando con las contraindicaciones, bueno, los menores de edad, las personas, como decíamos, que tienen una obesidad y que tienen grandes acúmulos de grasa, como dijimos, las mujeres embarazadas, patologías crónicas que no estén controladas, como la hipertensión arterial severa, descompensada, o un paciente con diabetes descontrolada. Esto lo habíamos repetido, las crioglobulinemias. Tampoco, esto es muy importante, los pacientes que tienen trastornos de la coagulación, en esos casos no debemos realizar criolipólisis. O pacientes que estén usando medicación anticoagulante, que no es lo mismo que los que utilizan antiagregantes. En esos pacientes tenemos dos opciones. O bien acordamos con el paciente la suspensión 7 días antes de la aspirina para poder hacer el tratamiento con el cabezal de succión, o bien directamente trabajamos con los cabezales planos, que nos evitarían toda esta complicación del hematoma, que sería lo más serio, digamos, en ese tipo de pacientes. Bueno, esto también es importante. Las personas incapacitadas de sentir o expresar sensación de dolor, frío o similar. Porque nosotros cuando hacemos el tratamiento debemos preguntarle a nuestro paciente cómo se siente, qué es lo que siente. La clave de esto está en saber que, bueno, en el momento el paciente va a sentir el efecto de la succión, si se trata de cabezal por succión, y inmediatamente después el frío. Y posterior a eso, bueno, la gran mayoría de los pacientes no refieren otra sensación, algunos lo refieren como una sensación de frío intenso, como si fuera algo quemante, como cuando uno se acerca un hielo a la piel, y después, como el frío anestesia, ya no sienten más nada. Se debe evitar en aquellas partes que posean silicona, metal o plástico, evitarlo cuando sean pacientes que tengan audífonos o marcapasos, evitar también el uso en aquellos pacientes que tienen epilepsia, bueno, como dijimos, en heridas abiertas y la lactancia, como lo mencionamos anteriormente. Bueno, y aquí tenemos una fotografía de la complicación más temida de la criolipólisis, que es la quemadura. Y recordemos de nuevo que este procedimiento, si se lleva a cabo de manera segura, efectuando todas las medidas que estuvimos mencionando hace un rato, no deberíamos tener estas complicaciones. Esto ocurre por reutilizar paños, utilizar paños en mal estado, no asegurarnos que el paño esté bien embebido, utilizar paños que no nos provee la empresa, que nos provee el equipo. Entonces, tengamos muy en cuenta esto. Bueno, los equipos son siempre operador dependientes. Los profesionales deben estar siempre bien capacitados, debemos concientizar sobre el uso del consentimiento informado. Como dijimos recién, el tema de los paños. Los tratamientos no son siempre iguales,
y los pacientes no son siempre iguales, y en el mismo paciente, entre sesión y sesión, nosotros vamos a ir viendo que el cabezal lo vamos a ir colocando en diferentes zonas para poder ir modelando ese cuerpo. Y otra cosa importantísima, lo primero ante una complicación es contener al paciente y contar con un buen profesional especialista en quemaduras a quien podamos derivar a nuestro paciente en el raro caso de que tengamos una complicación de ese tipo. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que nos hacen los pacientes? Bueno, ¿cuándo se empiezan a ver los resultados? Bueno, la reducción notable y medible realmente del tejido adiposo va a ir a partir de los 30 días, 2 meses, después de la primera sesión. En algunos casos está la posibilidad de poder ver algún cambio a los 15 días, pero es algo muy sutil y que realmente no se lo decimos al paciente porque genera mucha ansiedad. Entonces, siempre de entrada hay que aclararle a nuestro paciente que los cambios los vamos a notar a partir de los 30 días. La cantidad de sesiones que van a ser necesarias van a depender justamente del área que vamos a tratar y en general les explicamos que debemos tratarlo entre 2 a 4 sesiones como para lograr un 100% de la reducción del tejido graso que queremos bajar. ¿Y por qué debemos utilizar el paño entre la piel y el cabezal? Bueno, por lo que ya estuvimos explicando de la protección de la piel y por otro lado también el paño nos permite o nos facilita la introducción de esta capa adiposa en la copa del cabezal. Acá vamos a demostrar algunos equipos que poseen criolipólisis plana. Por un lado, Sveltia tiene un equipo que se llama Dermolite CryoPad, que es un equipo portable que tiene 6 cabezales planos para trabajar exclusivamente. Por otro lado, tenemos el Dermolite Vacuum, que es el equipo madre, que en el último año ellos lanzaron este equipo con 3 opciones de aplicación. El equipo anterior venía solamente con 2 cabezales por succión y en este momento tenemos el nuevo equipo que tiene los 2 cabezales por succión grandes con doble placa de enfriamiento a cada lado. El viejo tenía una solita de cada lado. Tenemos un cabezal más pequeñito para adaptarlo a las zonas más pequeñas y tenemos los cabezales planos. Por lo tanto, imagínense cómo se acorta el tiempo de la sesión en nuestros pacientes si lo trabajamos con todos estos cabezales. Por ejemplo, podemos tener colocado los cabezales por succión en la región abdominal, uno en la región de papada y los planos a lo mejor en la región de pantalón de monta. Acá podemos ver las especificaciones técnicas del Dermolite CryoPad. Recuerden que es el que tenía 7 programas, los 4 cabezales, el que tenía los programas con diferentes temperaturas. Es un equipo que pesa aproximadamente 13 kilos y el cabezal enfría hasta llegar a una temperatura de trabajo y luego la mantiene en forma constante. El Dermolite Vacuum, el equipo grande, el de pie, no portátil, que tiene los cabezales, como mencionamos recién, los 3 tipos de cabezales. Este es un equipo que pesa aproximadamente 41 kilos y cuenta con 4 programas de temperatura, un programa que trabaja con menos 4 grados centígrados, un programa 2 con menos 6, un 3 con menos 8 y un programa 4 con menos 10 grados centígrados. Los programas más recomendables para emplear con este equipo son el programa 1 y 2 para trabajar con más seguridad. Y los modos de succión que tienen son de succión normal y el modo 4 de succión intensa, que también lo vamos a ir regulando de acuerdo a nuestro paciente y a lo que queremos trabajar. Y acá tenemos el otro equipo que es el Dermolite Nisa, que este fue de los primeros equipos. Tenemos el portátil que venía con un solo cabezal. Tenemos, después, bueno, se ayornaron con 2 cabezales. Funcionan de la misma manera que los otros. Y llegamos entonces a la parte de los casos clínicos. Acá tenemos una paciente a la que hemos tratado con 2 sesiones de criolipólisis. Observen la reducción, qué interesante. Un antes y después de una paciente tratada en la región de los flancos, después de una sola sesión. En la región abdominal, después de una sesión. Fíjense la prominencia del abdomen, cómo se modifica. Acá está equivocado, no es una semana, es al mes de tratamiento. Después de un mes de tratamiento, observen la región de la cintura, la región abdominal. Esta paciente fue tratada en la región de abdomen y en la región de los flancos también.
el otro lado de la misma paciente. Miren la zona posterior. Reducir esta región de subescapular realmente es muy satisfactorio para nosotros y para el paciente porque es muy difícil de tratar en general. Miren en esta foto, y acá podemos observar y hacer aclaración de lo que les explicaba sobre la flacidez. Esta paciente que tiene en la región subescapular y de los flancos un depósito de grasa localizada y al mismo tiempo tiene flacidez, observen cómo después de 2 sesiones se reduce el panículo graso y al mismo tiempo no observamos mayor flacidez en realidad, porque la criolipólisis no está descrito que provoque o que favorezca la aparición de flacidez, como sí ocurre con la ultracavitación. En esta foto también, después de una sesión, observen, aquí es bien gráfico, el tejido adiposo bien localizado, cómo se reduce y aplana el abdomen. La región de pantalón de montar es otra zona que da mucha satisfacción. Observen la diferencia entre un caso y el otro, después de una sesión. En el abdomen, el mismo paciente. Acá podemos observar también la región de pantalón de montar. Y otra cosa para aclarar, en el caso de pantalón de montar, si bien la criolipólisis no es un procedimiento para tratar exclusivamente celulitis, tengamos en cuenta que nosotros al reducir el panículo graso estamos sacando volumen de una región y estamos también reduciendo uno de los mecanismos fisiopatológicos que favorecen a la celulitis, que es la compresión de los vasos o de la microcirculación. Entonces, al reducir el tejido graso, indefectiblemente la celulitis va a mejorar. Y acá lo podemos identificar perfectamente bien en esta paciente. Y les traje algunos casos de unas pacientes mías en donde pude hacer, digamos, la toma fotográfica en el momento de realizarle la sesión, una sola sesión a esta paciente, a los 15 días. Fíjense que es muy sutil la diferencia en este caso, a los 15 días. Acá tenemos el frente y la región posterior, y acá podemos unificar las tres. En el día 1, en el día 15 y a los 30 días. Aquí sí lo podemos observar. Fíjense la prominencia del abdomen, cómo se modifica el pliegue en esta región superior, digamos en la subescapular, y la región posterior nuevamente. Día 1, día 15 y día 30. Este es el caso de otra paciente, de una señora de 62 años aproximadamente. Esta señora tenía una típica adiposidad combinada, adiposidad primaria y secundaria. Observen la región del pantalón de montar, su cadera, la típica forma fenotípica que nosotros decimos de guitarra o de pera. Esto es la fotografía que está dividida en dos, es la del antes, la fotografía del lado es después de la primera sesión, y la última fotografía hacia la izquierda de ustedes es la última. Esta paciente realizó criolipólisis en abdomen superior, inferior, pantalón de montar, flancos, región del dorso también. Y fue muy gratificante porque realizamos un número aproximado de 6 a 7 sesiones de criolipólisis. Las hicimos a lo largo de un año y medio más o menos. Y al cabo de un año que yo no la volví a ver y la vi a finalizar el año pasado, realmente la sorpresa fue de que esta paciente mantuvo el formato o la conformación de su cuerpo modelado, y el peso se había mantenido exactamente igual. Ella, de hecho, tampoco realizaba actividad física en forma frecuente ni una dieta específica. Pero el resultado fue fabuloso y se mantuvo. Ella me decía que había logrado ponerse un vestido que hacía 12 años no se ponía, todo el mundo le preguntaba si se había operado. En esta otra paciente les voy a mostrar exactamente cómo es el efecto de mantenimiento de esta técnica. En esta paciente observamos adiposidad en la región de los flancos, adiposidad en la región subescapular. Fíjense cómo modela la cintura al cabo de una sola sesión a los 30 días. Y acá para evaluar y establecer la comparación al día 1, al día 30 y al año, esta paciente mantiene su forma y nunca vuelve a ser lo que era en un primer momento. Acá también pueden observar en la foto del medio el hematoma que quedó en el momento de la primera sesión.
Y bueno, para ya ir finalizando, estuve haciendo una revisión con respecto al tema de los efectos adversos de la criolipólisis. Realmente no se encuentran efectos adversos importantes, más que eritema, un ligero edema, esta neuralgia transitoria de las que les hablé hace un momento. Pero encontré esto que me llamó mucho la atención y que está bueno transmitirlo para que lo tengamos en cuenta simplemente. En algunos estudios se encontraron y se concluyó que existía una hiperplasia adiposa paradojal, es decir, la hiperplasia adiposa paradojal es la acumulación de tejido adiposo en la zona donde hemos trabajado criolipólisis al cabo de unos 3 meses y en algunos pacientes. Es decir, donde vamos a esperar encontrar reducción de tejido graso, encontramos todo lo contrario, un aumento del espesor. Les reitero, son aislados casos, pocos, pero es importante tenerlo en cuenta por si alguna vez nos llega a ocurrir. Dentro de esto, la patogenia específica es poco conocida. Algunos grupos de estudios suponían que los adipocitos podían ser seleccionados de forma natural por el organismo para sobrevivir a este estímulo frío, que para él es un agresor. Y la revisión que se hizo fueron 4 casos de hiperplasia adiposa paradojal entre el año 2015 y 2018, que persistió por más de 12 meses luego de la sesión. Estos pacientes fueron tratados con liposucción ultrasónica, lipólisis láser, radiofrecuencia, logrando resultados casi normales de la complicación subyacente y sin mostrar recurrencia de esta complicación inicial, por lo cual fueron tratados. Después continué evaluando otros estudios y encontré 2 grupos de estudios en donde ellos se habían focalizado mucho más en las características del tejido adiposo y las estudiaron o las observaron mediante diferentes tinciones. Lo que encontraron estos 2 grupos fue en algún sentido un poco diferente. Les comento, ellos se basaron fundamentalmente en la cantidad de células y en la cantidad de vasos sanguíneos. Uno de los grupos encontró que el tejido era hipocelular, es decir, que tenía menos cantidad de adipocitos organizados de manera diferente y tenían una hipervascularización en ese momento. Mientras que el otro grupo encontró parcialmente lo del primero, lo que ellos evaluaron es que había hipocelularidad también, pero con una hipovascularización, es decir, reducción de la cantidad de vasos. La discusión se estableció y lo que determinaron fue que posiblemente estos 2 grupos estaban evaluando diferentes tiempos de un mismo proceso de hiperplasia adiposa paradojal, en este caso relacionado a que el primer grupo lo había hecho al procedimiento o a la observación a los 3 meses de la sesión y el segundo grupo lo había hecho a los 7 meses de la sesión. Por lo tanto, hablaban más que nada de un mismo proceso, en realidad en diferentes tiempos. Lo que sí sostuvieron es que, bueno, todavía faltan muchos estudios para poder dilucidar si existiría la posibilidad de afectación de otras células contiguas, como por ejemplo los macrófagos, células madres adyacentes, incluso los mismos fibroblastos, que pudieran ser los causantes o los que favorecieran la aparición de esta hiperplasia adiposa paradojal. Continué buscando y con respecto al tema de los fibroblastos, encontré otro grupo que finalmente lo que describían ellos era que este tejido adiposo paradojal tenía una especie de rigidez, esa región del tejido afectado, junto con un aumento percibido en la masa adiposa, y aunque esa causa no estaba bien aclarada respecto a la rigidez, suponían que podía tratarse de fibrosis del tejido adiposo, pensando en un tejido ya menos vascularizado, entonces un tejido que entraba en un estado más hipóxico, y entonces en respuesta a esto, los adipocitos lo que hacían, perdón, los fibroblastos lo que hacían es estimular la formación de nuevo colágeno. Ahora, esta idea de que la fibrosis podría ser la causante de esta hiperplasia adiposa paradojal, realmente todavía faltan muchos estudios para poder concretarlo y determinarlo. Y finalmente, lo último que encontré que también me llamó la atención fue un estudio que reportó un solo caso de hiperplasia adiposa paradojal, en donde postulaba que el proceso de succión negativa del cabezal de la crío podía llegar a estimular la proliferación de los adipocitos. Fíjense, similar a como ocurría con el efecto del sistema de expansión del tejido mamario externo
cuando lo colocaban a nivel de los senos. Y que esto podría estimular la hiperproducción de adipocitos o de células adiposas. Por supuesto, también para poder concluir esto, faltan demasiados estudios aún. Entonces, la conclusión final de todo esto es: la criolipólisis es un método realmente efectivo, no invasivo, elimina y disminuye la adiposidad localizada, no genera, digamos, a lo largo del tiempo una nueva captación de tejido graso, y si aparece es tejido nuevo o de otra zona, no produce flacidez, y en caso de que tengamos una aparición de este tejido hiperplasiado o paradojal, bueno, simplemente lo que debemos hacer es no someter al paciente a este procedimiento, indicarle la corrección quirúrgica localizada y esperar que sigan, digamos, investigándose y poder llegar a una determinación más fehaciente de por qué ocurren estas cosas, que son, por suerte, muy escasas. Bueno, con esto damos por finalizado la charla. Les quiero agradecer entonces de toda su participación y su tiempo, y estamos abiertos a las preguntas que puedan surgir, y como les dije hace un momento, lo que no se pueda terminar de contestar lo pueden hacer a nuestra página. A ver. Acá nos preguntan si los macrófagos eliminan los adipocitos. Sí, efectivamente, los macrófagos son los encargados de englobar las células grasas cristalizadas para destruirlas o autoeliminarlas. A ver. ¿Qué más? No, acá preguntan si son meses o semanas el tiempo entre una sesión y la otra. Es 4 semanas o un mes, para ser claros, ¿sí? CryoPad sería el cabezal plano. Exactamente, CryoPad nos referimos al equipo que tiene los cabezales planos. Límite de sesiones es lo que les comentaba hace un rato con los casos que ejemplifiqué. No hay un límite de sesiones de criolipólisis establecido. Va a depender siempre de la medición de nuestro panículo graso a través del plicómetro y si nos da margen, digamos, para poder colocar el cabezal. Lo mismo nos preguntan el máximo de sesiones. ¿Con qué otra? Bueno, esta pregunta: ¿con qué otra aparatología podemos combinar esta técnica? Bueno, eso no lo dije y es muy importante. Podemos trabajar criolipólisis con cualquier otra metodología combinado. Fíjense que nosotros tenemos un mes entre una sesión y la otra, por lo tanto, ese paciente, si por ejemplo deseamos realizarle ultracavitación, debemos esperar después de la sesión de criolipólisis aproximadamente 10 días para poder hacer ultracavitación. Y si queremos hacer radiofrecuencia, esperamos alrededor de 7 días y podemos hacer la sesión de radiofrecuencia sin ningún inconveniente. Podemos combinarlo con electrodos, podemos combinarlo incluso con mesoterapia. ¿Con qué equipos podemos combinarlo? Ya lo mencionamos. En caso de que aparezca AP, o sea, hiperplasia adiposa paradojal, ¿qué responsabilidad tenemos? Y bueno, realmente primero es importante que lo sepamos, que si vamos a trabajar con esta técnica, sepamos que existe este efecto adverso raro, poco común, que aún no está del todo dilucidado. Responsabilidad tenemos siempre que hacemos un tratamiento médico, cualquiera sea el caso, pero en nuestro consentimiento informado, nosotros podemos aclarar este tipo de efecto adverso como para tener en claro desde el punto de vista médico-legal de que al paciente se le explicó todo y él accede o no accede al tratamiento. El consentimiento para nosotros es la herramienta fundamental. Los pads, ¿cómo se colocan? Los pads se colocan también con un gel anticongelante, o sea, con un paño anticongelante, y sobre ese paño colocamos el pad y lo sujetamos con bandas de sujeción. En cuanto a las sesiones, no hace mal la reiterada exposición al frío, teniendo en cuenta que no hay límite. En realidad, reiteradas exposiciones al frío. Si nosotros trabajamos con los programas adecuados, trabajamos con el tiempo adecuado,
no deberíamos tener ningún inconveniente. Está estudiado y está probado para emplearse esta tecnología de esa manera. Si nosotros tenemos para darles un ejemplo gráfico, tenemos un pliegue de panículo que mide 20 milímetros y tengo un cabezal por succión y el cabezal y supongamos que es de los equipos nuevos, en donde ya aclaramos que debemos ponerlo máximo 20-25 minutos, es el tiempo que va a durar toda la sesión. Si yo tengo un pliegue pequeño y coloco un cabezal con doble placa de enfriamiento a cada lado y lo pongo a 45 minutos, para exagerar y que quede gráfico, realmente voy a provocar una lesión y puedo tener incluso una complicación. Una cosa que no les aclaré es que cuando colocamos el paño anticongelante, tenemos que asegurarnos que ese paño quede, primero que esté bien embebido y que quede bien extendido en la piel, tratar de que no quede ninguna formación de burbujas de aire por donde pudiera introducirse y favorecer la aparición de esta complicación de la quemadura. Eso es importante. Y lo otro es tratar de que la zona del ombligo quede bien aislada de la colocación del cabezal, porque como es una zona irregular también podremos tener ingreso de aire por allí. Y una última aclaración, se me fue en este momento de la mente, ya me voy a recordar y les comento. A ver, se puede combinar inmediatamente ondas de choque. También tendríamos que esperar un lapso de una semana para hacer ondas de choque, pero es una combinación espectacular, donde el resultado es muy, muy alentador. Bueno, ¿qué le recomendamos al paciente para que la crio sea efectiva? Dieta, ejercicio, etcétera. Sí, como todo tratamiento. Fíjense que yo, en los casos que les mostré antes, de esa señora de 60 años, en realidad esa paciente, a decir verdad, no hizo dieta, es viajante, o sea que come muy mal y no hace ejercicio físico. Y el resultado fue óptimo a lo largo de un año y medio, 2 años. O sea que no es lo que le debemos decir al paciente, porque debemos siempre promulgar la dieta y el ejercicio por una cuestión de salud, pero realmente da resultados. Y, por ejemplo, la primer paciente que yo les mostré, en el momento de realizarlo y a los 15 días y a los 30 días, esa paciente tampoco había realizado actividad física ni dieta y esa paciente le había hecho una sola sesión. Bueno, ¿cómo se coloca el cabezal sobre la espalda, los rollitos del corpiño? Y bueno, se coloca con el paciente boca abajo, se introduce se aplica el cabezal en la región del dorso y se lo sujeta con unas bandas de sujeción que vienen con velcros y de esa manera, además, no se olviden que como es por succión, queda como agarradito, no se va a caer. En el pantalón de montar lo colocamos de la misma manera como lo colocamos en el abdomen. Por supuesto, en esa zona queda bien agarrado, prendido, porque tiene el efecto vacuum. Bueno, a ver, buscamos alguna preguntita más. Acá estamos con el tiempo justo. Yo tengo, dice, el equipo viejo portátil. Ese trabaja de 20 a 25 minutos en cada zona, ¿verdad? No sé a cuál equipo en realidad te referís. Si se trata del equipo que tiene el cabezal blanco, en realidad es 40 minutos el tiempo de la sesión. Y dice, ¿hay un máximo de tiempo en una sesión? Bueno, parece que no quedó muy claro esto. En realidad, el máximo de tiempo lo va a dar la medida del pliegue adiposo que tengamos a través del plicómetro. Eso es muy importante. No es que tengamos un máximo de tiempo de la sesión, eso lo va a dar el pliegue. Entonces, en los equipos nuevos, para que les quede gráfico, el tiempo de duración de la sesión no va más allá de los 25 minutos, ¿sí? Esto, traspolado a los equipos viejos, aproximadamente eran 45 minutos como mucho. ¿Qué títulos se necesitan para realizar el tratamiento? No, o sea, simplemente una buena capacitación, comprender el procedimiento, la técnica y, bueno, por supuesto, hablar muy bien con el paciente y explicarle todo esto al paciente. Bueno,
Creo que hemos evacuado la mayoría de las preguntas. Lo que nos quede lo seguiremos contestando a través de nuestra dirección de correo, que se las vuelvo a reiterar, es capacitaciononline@esbeltia.com, y cualquier cosa que tengan dudas, nos pueden llamar para responder estas preguntas de CRIO a través de nuestro Instagram. Bueno, muchas gracias y que tengan una linda tarde.